Dios Padre, abundante del amor y misericordia, gracias por guiar a muchos hermanos en la iglesia ante la palabra de Dios. Señor, tenemos la fe de que la palabra de Dios es cierta y que Dios existe en nuestro corazón. Gracias por salvar a través de la sangre de Jesús al pecador, que solo podía ir al infierno eternamente por nuestro pecado y delito. Solo entregamos a Dios la gloria y cántico. Señor, gracias por recibir la gloria a Dios y dar a los que están en esta tierra. Nosotros tenemos la paz y la felicidad. Hoy, especialmente el Día del Señor, gracias por reunirnos ante la palabra de Dios. Todas las personas que han asistido, por favor, llenarles la misericordia y el amor de Dios. Señor, sabemos que este mundo está cerca el fin del mundo, pero todo el mundo no tiene discernimiento. Por eso, Señor, a través de nuestra vida queremos aparecer la voluntad de Dios, por favor. Hoy también, a través de su palabra, nos dará la sabiduría y el conocimiento de la Biblia, por favor. Y el resto del tiempo queremos vivir fuertemente según la voluntad del Señor. Solamente queremos dar la gloria a Dios. En el nombre de Jesucristo, que nos ha salvo, hemos orado. Amén. Busquemos en la Biblia, Josué capítulo 9. Josué capítulo 9. En el Antiguo Testamento, página 314. Antiguo Testamento, página 314. Josué capítulo 9. Josué capítulo 9, versículo 1 al 5. Josué capítulo 9, 1 al 5. Leamos juntos. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado de Jordán, hacia las montañas, campo en los llanos y en toda la costa del mar grande delante de Libaón, los heridos, amoreos, cananeos, fariseos, heveos y jebuseos, se concentraron para pelear contra Josué el Isabel, mas los nombradores el Cabo. Cuando oyeron los que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se finieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueron viejos de vino, rotos y rempedados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mojo. Y versículo 14 y 15 solo leo yo. 14 y 15. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y 15. Y Josué hizo paz con ellos. Hasta aquí. Hoy a través de este capítulo queremos recibir una lección excelente y luego tenemos que aplicar a nuestra vida, ¿no? Y Josué se cayó en las maquinaciones de los moradores de Gabaón y los principales de Israel les había jurado por Jehová que no los matarán. Finalmente, por eso no practicó el mandato de Dios que deshace todo
a los cananeos, ¿no? Por eso, ¿cuál es la lección por medio de un error de José? ¿No? Es muy importante. Aquí se manifiesta un pueblo, se llama los moradores de Gabaón. Ellos son una sombra de Satanás. Por eso, a través de este versículo, queremos ver las maquinaciones de Satanás y los instrumentos de Satanás. Y luego, cuando lleva la vida cristiana, enfrentaremos muchas dificultades en aquel momento. Si conoce bien a nuestros enemigos, o puede obtener la victoria de todas las batallas. Por eso, primeramente, aprendemos sobre este tema, ¿no? Mira, y versículo 4. Usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron secos viejos sobre sus asnos, y cuernos viejos de vino, rotos y remendados, zapatos viejos, tal, ¿no? Muchos. Pero primero hay que saber que hay una tentación detrás de la gracia sin falta. Mira, el pueblo de Israel ha experimentado la victoria de la guerra contra Jericó y Ai hace poco tiempo. Pero antes de desaparecer el gozo de la victoria, ellos recibieron una tentación inconscientemente. Ellos recibieron una tentación. Mira, el diablo no ataca a los cristianos y a los santos al estar en tensión y el esfuerzo, sino en paz y en la pereza, ¿no? Pero si sabes un proverbio de España, ¿no? Un proverbio de España dice: piedra movediza nunca mojo cobija, ¿no? Piedra movediza nunca mojo cobija. Mojo cobija. Mojo. ¿Sí? Sí. Me da igual. Para mí me da igual. No pasa nada, ¿no? Sí. Eso es muy importante. Por eso, después de recibir la salvación para los cristianos, cuando vivir fuertemente según la voluntad del Señor, en aquel momento el diablo no puede atacar a los cristianos. Pero si no quiere vivir según la voluntad del Señor, en aquel momento el diablo puede atacar a los cristianos. Por eso, a través de ese asunto podemos ver las maquinaciones de los Satanás, ¿no? El pueblo de Israel, después de terminar la guerra, estaba viviendo tranquilamente en la tierra deseable. Pero en aquel momento, los moradores de Gabaón utilizaron de astucia para engañar. Versículo 4 pone: usaron de astucia, ¿no? Pero por eso, mira, el diablo si habla la verdad es mentira. Pero habla la mentira es la verdad, ¿sí o no? ¿Por qué? San Juan capítulo 8, versículo 44 pone: el diablo es el padre de mentira, ¿sí o no? Y luego, 1 Juan capítulo 2 pone: el diablo peca desde el principio. Por eso, él desde el principio no puede hablar la verdad. Imposible, ¿no? Por eso, él a través de la apariencia puede engañar a los cristianos. Además, 2 Corintios capítulo 11 se manifiesta la característica de Satanás. Satanás se disfraza como
ángel de luz. ¿No? Satanás verdaderamente no aparecerá como Satanás, sino como ángel de luz. Por eso no puede discernir. Si ve la apariencia solo, puede engañar. Esa es la verdad. Por eso, muchos hermanos, ¿no? después de casarse, estuvieron pesar en su corazón. ¿Por qué? Antes de casarse, solamente mirando la apariencia de sus mujeres. Y ahora, estaba llorando mucho. ¿Sí o no? Sí. Por eso, para los cristianos, tenemos que entender la característica de Satanás y las maquinaciones de Satanás. Siempre Satanás cambió la apariencia. La apariencia. La Biblia dice, usaron de astucia. Usaron de esa astucia. Por eso, él no apareció como Satanás, sino como ángel de luz. Es muy importante, ¿no? Alrededor de nosotros hay muchas iglesias, pero desde la iglesia católica hasta la iglesia evangélica. Pero ellos hablando del evangelio, hablando de la muerte del Señor Jesucristo, pero porque ellos fueron llamados falsos profetas, falsas iglesias. ¿Por qué? Algún pastor se graduó en la universidad buena, ¿no? Hablando bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos, cuando enseñan la Biblia, añaden su pensamiento a la Biblia. Quita la palabra de Dios de la Biblia. Esa es verdad. Ellos tienen gozo y el amor en su iglesia, muchos en gran manera. Pero ellos, porque fueron llamados falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, Satanás se disfraza como ángel de luz. Solamente si ve la apariencia puede caer en la tentación, ¿no? Y además, busquemos en la Biblia, versículo 24. Versículo 24, leamos juntos. Y ellos respondieron a Josué y dieron, ¿cómo fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros? Por esto terminamos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros. Hicimos esto, ¿no? Mira, los moradores de Gabaón usaron de la palabra de Dios. Él citó la palabra de Dios. Por eso, a través de este capítulo podemos entender las maquinaciones de Satanás. Ellos cambió la apariencia como ángel de luz y citó la palabra de Dios. Ellos no escucharon la palabra de Dios directamente sobre la tierra deseable, pero ellos hablando de la tierra deseable como si fuera la palabra de Dios, ¿no? Es muy importante. Por eso el diablo siempre cambió la apariencia y citó la palabra de Dios. En la época de Jesús, el Señor Jesucristo recibió una tentación de diablo. En aquel momento, el diablo también citó la palabra de Dios para caer en la tentación. ¿Sí o no? Sí. En la época de Adán y Eva, el diablo cambió la palabra de Dios a Eva para engañar. Simple, ¿no? Por eso, ¿cuál es la primera mentira en el mundo? Es la palabra de Satanás a Eva, ¿no? Simple. Satanás apareció como ángel de luz y mintió a Eva
como si fuera la palabra de Dios. Eso es verdad. Si el diablo usó la palabra de Dios, por eso, para nosotros, ¿cómo podemos hacer? Para nosotros tenemos que afilar la palabra de Dios como espada. ¿No? Si no tiene el discernimiento de la palabra de Dios, podemos caer en la tentación del diablo. ¿Sí o no? El diablo también usó la palabra de Dios, citó la palabra de Dios. Toda la iglesia, cuando predica la palabra de Dios, enseñando como si fuera la palabra de Dios. En aquel momento, para los cristianos, ¿cómo puede discernir? ¿Cómo puede discernir lo verdadero de los falsos? Casi igual, ¿sí o no? No puede discernir. Por eso, para nosotros se necesita de discernimiento de la palabra de Dios para distinguir lo verdadero de los falsos. ¿No? En la historia no cambió la manera de Satanás para engañar a todo el mundo. Si ellos es así, ¿cómo engaña a los santos? ¿Cuál es su instrumento? Si conoce bien a nuestros enemigos, podemos obtener la victoria de todas las batallas contra nuestros enemigos. Esa es verdad. Por eso, a través de este capítulo, queremos aprender las maquinaciones de Satanás y los instrumentos de Satanás. Satanás quiere utilizar dos maquinaciones. Él cambió la apariencia y citó la palabra de Dios como si fuera la palabra de Dios. Por eso para nosotros tenemos que afilar la palabra de Dios como espada. Tenemos que tomar el discernimiento de la palabra de Dios para buscar lo verdadero, ¿no? Y además, ¿cómo podemos saber las maquinaciones de Satanás a todo el mundo? Busquemos en la Biblia, 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 4. Capítulo 4, versículos 3 y 4. Ya, 3 y 4, leamos juntos. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les a luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sí. Los que se pierden. Aquí se manifiesta dos tipos de personas. Desde el punto de vista de Dios, en este mundo solamente hay dos tipos de personas. Son los que se pierden y los que se salvan. Nada más. Solamente hay dos tipos de personas, ¿no? Pero, ¿por qué? Los que se pierden, porque fueron llamados los que se pierden. La gran causa es que se niega al Señor Jesucristo por su voluntad. Además, toda la responsabilidad la tiene uno mismo. Por eso, no puede tener excusa ni echar la culpa a otras personas al recibir el juicio de Dios después de la muerte. En aquel momento, Satanás, nuestro protagonista, no puede faltar con respecto de la obra que nos se salva, ¿no? Aquí, versículo 4 pone, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿no?
Esa es la verdad. ¿Cuál es el trabajo importante del diablo? Su trabajo es encubrir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad. Pero en el libro de San Lucas capítulo 8 se manifiesta la parábola de la semilla, ¿no? La semilla es la parábola de Dios, ¿sí o no? Yo no estoy hablando en cristiano, porque mirando a mí solamente. Sí. Bien. Por eso en el libro de San Lucas, capítulo 8, se manifiesta la parábola de la semilla. La Biblia dice, la semilla es la palabra de Dios, pero la Biblia dice, los de junto al campo son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? ¿Para qué? No crean y se salven. Para que no crean y se salven. Esa es la verdad. Mira, nosotros sabemos bien el propósito de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito por el que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo? Para salvar a los pecadores. Por eso, es al contrario entre la obra de Satanás y la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso es verdad. Encubrir el evangelio. ¿Para qué? No, para no recibir la salvación. La salvación. El diablo siempre echando un anzuelo a los cristianos, a los mundanos, a los incrédulos. ¿Para qué? Para no recibir la salvación. Esa es la verdad. Pero ellos ya terminan bien. No. Ellos siempre, para nosotros, después de recibir la salvación, no puede arrebatar nuestra salvación. Pero ellos pueden hacer hacia los cristianos para destruir la vida cristiana. Por eso, ¿cuál es los instrumentos de Satanás hacia los cristianos? Ya, aprendemos sobre esa cosa. Ya. Y primero Juan capítulo 2. Primero Juan capítulo 2. Primero Juan capítulo 2, versículo 16. Primero Juan capítulo 2, versículo 16 y 17. Página Nuevo Testamento, 1614. Primero Juan capítulo 2, versículo 16 y 17. Todo leamos juntos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí. El diablo para nosotros, después de recibir la salvación, no puede arrebatar de nuestra salvación. Pero él siempre atacando a los cristianos para destruir la vida cristiana, ¿no? En aquel momento, ¿cuáles las maquinaciones de Satanás para destruir la vida cristiana? ¿No? Aquí se manifiesta tres instrumentos de Satanás. Aquí se manifiesta los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Él siempre utilizando tres instrumentos para destruir la vida cristiana a
a los cristianos. Esa es la verdad. La Biblia, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 pone el diablo, ¿no? Nuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Él siempre está trabajando hacia los incrédulos, hacia los cristianos. Esa es verdad. Por eso, por favor, después de recibir la salvación, no está viviendo tranquilamente. ¿Por qué? Nuestro adversario, el diablo, siempre buscando a quién devorar. ¿A quién devorar? Alrededor. ¿No? Sí. Por eso, a través de este versículo podemos entender tres maquinaciones de Satanás. El uso los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es verdad. Es verdad. ¿Y cuál es el primer instrumento de Satanás? Es lo material. Es lo material. Lo material es un instrumento para vivir en este mundo antes de recibir la salvación y después de recibir la salvación. Pero lo material no es un instrumento, no es un propósito. No debe cambiar un instrumento por un propósito. No puede justificar el instrumento con el propósito. En la Biblia se manifiestan los que caen en la tentación en gran manera. Se llama Lot. Lot, quien le persiguió lo superior en el mundo. Y Balaam, quien cayó en la avaricia. Acán, quien robó la posesión de Dios. Nabal, quien negó una ayuda de David. El rico, quien acumuló tesoros en la tierra. Judas Iscariote, quien vendió a nuestro Señor Jesucristo por las 30 piezas de plata. El hijo pródigo, quien malgastó la herencia de su padre. Los soldados, quienes guardaron el sepulcro vacío de nuestro Señor Jesucristo. Las iglesias Laodicea, donde cambió las riquezas verdaderas por las riquezas vanas. Las 5 vírgenes, quienes dejaron escapar al esposo por prolongar. En la Biblia se manifiesta los que cayeron en la tentación en gran manera, muchos, desde Adán y Eva, hasta la iglesia Laodicea en el Apocalipsis, en gran manera, ¿no? Por eso, cualquiera persona no puede liberarse de lo material antes de recibir la salvación, después de recibir la salvación. ¿Por qué? Lo material se necesita para vivir en este mundo tranquilamente, ¿no? Todo el mundo lo necesita para vivir en este mundo. Lo material es muy importante después de recibir la salvación también. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podemos utilizarlo? ¿Cómo podemos guardar nuestra fe por la tentación en lo material? ¿No? Busquemos la Biblia, San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12. Versículo 2 al 6.
Aquí se manifiesta una persona que se llama Judas Iscariote, ¿no? San Juan capítulo 12, versículo 2 al 6, página 1414, Nuevo Testamento. Ya. Todos leamos juntos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y unió los pies de Jesús y los no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsilla, sustraía de los que se echaba en ella. Sí. Aquí se manifiesta una persona que se llama Judas Iscariote. En otro tiempo fue un discípulo de los 12 discípulos de Jesús. ¿Sí o no? En otro tiempo fue un discípulo de los 12 discípulos de Jesucristo. Qué raro, ¿no? Porque él se rebeló contra Jesucristo y se vendió al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Él se cayó en la tentación de lo material. Pero, versículo 5, él dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Su palabra es bien, ¿no? Versículo 6, pero dio esto, no porque se cuidará de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Sí? Primeramente, lo material entró en su corazón. Él tenía la codicia del dinero en su corazón desde el principio. Para los cristianos, tened cuidado. La Biblia dice, no te afanes por hacerte rico. Por hacerte rico. ¿No? Para vivir en este mundo necesitamos las riquezas y lo material. Si tiene mucho, puede vivir tranquilamente. Pero para los cristianos es diferente a los mundanos. Es diferente. Él tenía la codicia del dinero en su corazón desde el principio. Él tenía la bolsa. La Biblia dice, era ladrón. Qué miedo da esta palabra. Teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaban en ella para robar. ¿No? Todo el mundo después de ver puede tomar la avaricia de lo material, ¿sí? La avaricia del coche, la avaricia de la casa, tal. Puede ser. Pero alguna persona después de verlo puede cortarlo. Ya no. Pero otra persona siempre mirando continuamente. Y luego perseguía a él, a ella. Judas Iscariote puede tomar la codicia del dinero. Pero él también puede cortar la codicia del dinero en su corazón. Pero él no le ha cortado. Es verdad. A él no le ha cortado. ¿No? Capítulo 13.
capítulo 13, versículo 2, 1 y 2. 1 y 2. Entonces, que leamos juntos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora habla llegando para que paséis de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando saneaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de hijo de Simón que él entregarse. Sí. El diablo, después de ver el corazón de él, le había puesto en el corazón que le entregase. La Biblia, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote. Por eso, desde el principio, él tenía la codicia del dinero. Pero el diablo siempre mirando el corazón de él y la vida de él y la apariencia de él. Él pensó que, Judas Iscariote tenía una codicia del dinero. No, bien hecho. Sí. Pero, versículo 1, última línea pone, nuestro Señor Jesucristo los amó hasta el fin. Nuestro Señor Jesucristo los amó hasta el fin. Pero Él vendió a nuestro Señor Jesucristo por las riquezas, por lo material. En la época de Job, el diablo mirando a Job. Por eso Dios preguntó a Satanás, ¿tú has considerado mi siervo Job? ¿Por qué? El diablo siempre consideraba a los cristianos, a los siervos de Dios. Sí. Pero el diablo pensó que servía a Job por lo material. Pero su pensamiento es un error. Hoy en día igualmente. El diablo, mirando, consideraba a Judas Iscariote. A los cristianos igualmente. Si no hubiera tenido la codicia del dinero, no habría vendido al Señor Jesucristo. Pero él, desde el principio, tenía la codicia del dinero y luego no pudo tirar su pensamiento. Por eso, después de ver el diablo, finalmente se ha metido en el corazón de él. El diablo, después de ver el corazón de él, se ha metido en el corazón de él. Finalmente, la Biblia dice, versículo 26 y 27. Leamos juntos. Respondió Jesús, ¿a quién yo diere el pan mojado? ¿A qué es? Y mojado el pan lo dio a Jesús, Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después de bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. La Biblia 27 pone, Satanás entró en él. Satanás entró en él. Sí, sí. Finalmente lo vendió a Jesucristo. ¿No? Finalmente, su destino, ¿cómo sería? ¿No? Buscando Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 18 al 19. Hechos capítulo 1, versículo 18 al 19. Leamos juntos. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y lleno de cabeza se le vendió por la mitad y todos los
se derramaron y fueron notados a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, que de decir campo de sangre. Mira, él, ¿qué es lo que tomó él? Él solo han obtenido las 30 piezas de plata. Pero, ¿qué es lo que perdió él? La Biblia, versículo 25. Hechos capítulo 1, versículo 25. Leeremos juntos. Para que tomó la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. ¿No? La parte de ministro y apostolado, él ha perdido. ¿No? En otro tiempo fue un discípulo de los 12 discípulos de Jesucristo. Pero ahora, ¿qué es? ¿Qué es? Porque él se ha destruido totalmente por la materia. Por la materia. ¿No? Por eso, ¿cómo podemos vencerlo? Para nosotros, después de recibir la salvación, alguna persona hasta ahora tenía codicia mucho. Para los cristianos, no viviendo en este mundo para ganar mucho en este mundo. ¿Dónde está nuestro propósito? ¿No? La Biblia dice, no te afanes por hacerte rico. Por eso, para los cristianos, después de recibir la salvación, tiene que llevar el pensamiento de la Biblia para vivir en este mundo tranquilamente. ¿No? Si tiene la codicia del dinero en el domingo, porque viene a la iglesia, si trabaja en el domingo, puede ganar más riquezas, ¿no? Sí, pero para nosotros es diferente a los mundanos, a los incrédulos. Nosotros es diferente a Judas Iscariote. A través de la vida de él, tenemos que recibir la lección excelente, ¿no? ¿Cómo podemos vencerlo? ¿Cómo podemos preparar por la tentación del diablo? ¿Cómo? Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Nuevo Testamento, página 1596. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Leamos juntos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el Dios no te desampararé ni te dejaré. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Contentos con lo que tenéis ahora. Ahora. Primero Timoteo capítulo 6, versículo 6 pone, porque es gran ganancia, porque gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Es la verdad. No hay cosa más peligrosa que no estén satisfechas las personas. Si no están satisfechas, aparecerán los pecados en cualquier momento. Como Judas Iscariote, ¿no? Adán y Eva, aunque ya sean de Dios, no obedecieron la palabra de Dios. Y a través de los deseos de la carne, cometieron el pecado finalmente. La vida de Israel
40 años viviendo en el desierto, satisfechos para Dios. Y era tiempo de aprender a vivir con la palabra de Dios. Esa es la verdad. Por eso, la Biblia dice, contentos con lo que tenéis ahora. Ahora. No te afanes por hacerte rico. Rico. ¿No? Por eso, algún hermano después de terminar su trabajo, siempre ha visitado a una tienda de lotería. ¿No? ¿Para qué? ¡Cuán! ¿Sí o no? ¿Por qué? Señor, me dará gran bendición, ¿no? ¡Pum! Alguna persona piensa como Aladina, lámpara de Aladina. Señor, aparecerá ante mí y digo, me dará gran bendición, por favor. ¿Sí o no? Dios no es una lámpara de Aladina. ¿No? Por favor. Porque tenemos que cuidar de lo material. Busquemos en la Biblia, 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Versículo 6 al 10. 6 al 10. Seis al 10, leamos juntos. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada producemos sacar. Así que teniendo sustento, abrigo, estamos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y la lazo, y en muchas codiciadas necias, y daños que hunde a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mira, desde versículo 6 al 10 se manifiesta tres por qué. Tres por qué. Versículo 7, ¿por qué? Versículo 9, ¿por qué? Versículo 10, ¿por qué? Ya, miramos la causa, ¿no? Versículo 7. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar de lo material para los cristianos. Versículo 7 pone, ¿por qué? Nada hemos traído a este mundo, sin duda, nada podemos sacar. ¿Es la verdad o no? Sí. Versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y la lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para los cristianos, porque tenemos que cuidar de lo material. Aquí se manifiestan tres causas. ¿Sí? Por eso, para los cristianos, ¿cómo podemos hacerlo? La Biblia dice, así que tenemos sustento y abrigo. Estamos contentos con estos. ¿No? Versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto. Si no hay pan en sus casas, no hay abrigo en sus casas. Sí, sí. La codicia del dinero, la codicia de tal, todos, no hay limitado en este mundo, ¿no? Para los cristianos, por favor.
La Biblia dice, no hay famoso en la iglesia. No hay famoso en la iglesia. No hay ricos en la iglesia. Esa es verdad. La Biblia dice, así que teniendo sustento, abrigo, estamos contentos con solo esto. Con solo esto. Por eso después de ver la vida de Judas Iscariot, tenemos que recibir la lección excelente y tenemos que aplicar a nuestra vida. Él se cayó en la tentación de dinero por la materia. Por la materia. El diablo siempre está echando un anzuelo a los cristianos para caer la vida cristiana. ¿No? Por eso para los cristianos tenéis que cuidado de la materia para hacer la vida cristiana, primeramente. ¿No? Y segundo, el diablo siempre echando un anzuelo a los cristianos para destruir la vida cristiana por las pasiones. Por las pasiones. Primero Corintios capítulo 7. Primero Corintios capítulo 7. Ya, 3 al 5. 3 al 5. Ya, leamos juntos. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegado delante de la oración y volved para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿No? ¿Cuál es segundo instrumento de Satanás para destruir la vida cristiana? Él siempre echando un anzuelo a los cristianos por el problema del sexo opuesto. El sexo opuesto no puede liberarse todos los cristianos y todos los incrédulos. Esa es verdad. Por Dios está establecida la ley con respecto del casamiento. Dios no le dio un animal al hombre como parejas, ¿no? Dios no le dio un hombre al hombre. Además, por eso Dios estableció la ley del casamiento, que es el hombre con la mujer. Pero hoy en día se ha destruido el orden de Dios, ¿no? Esa es la verdad. Algunos de los hermanos, si ve a otros hermanos, le late el corazón. Hermanos. ¿Sí o no? Menos mal. Sí. En la iglesia se manifiestan muchos misterios. Nuestro Señor Jesucristo es un misterio. Nuestro evangelio también es un misterio. Nuestra iglesia también es un misterio. Además, el casamiento también es un misterio. Por eso, por favor, no abras este misterio antes del casamiento, ¿no? Además, cuando llegue el tiempo, le permitirá el casamiento. No cometas el pecado por la curiosidad, ¿no? En España hay un proverbio, se llama la curiosidad mató
al gato, por favor. Es verdad. No juegue con fuego. ¿No? Por eso, el problema del sexo opuesto desde los jóvenes hasta los adultos tenía gran problema. ¿No? ¿Esto indica solamente a los jóvenes? No, a los adultos igualmente. Por eso, últimamente yo he encontrado muchos sudamericanos. Ellos, después de venir a nuestra iglesia, preguntan a mí, pastor, ¿puede enseñarme una chica guapa? ¿Por qué? Sí. Muchos sudamericanos quieren abrir su sucursal en Almería, en Málaga, en Madrid, en Bolivia, en Colombia, tal. Como un sucursal de guía. ¿Sí o no? Madre mía. Sí, es verdad. En la Biblia se manifiesta los antepasados de la fe. Se llama David. David cayó en la tentación de la fornicación. Pero, mira, para nosotros podemos, David cayó en la tentación de la fornicación, para nosotros podemos caer más fácil. ¿Por qué? Es porque nosotros no somos religiosos ni tenemos muchos conocimientos de la Biblia, muchos conocimientos de nuestro Señor Jesucristo. Ni estamos con moralidad, ni somos sinceros más que David. Por eso para nosotros podemos caer más fácil que él. Algún pero dice, para mí no podemos caer en la tentación de la fornicación como David. ¿Cómo puede ser? Imposible. Pero le dará una oportunidad. Caerá más fácil que él. ¿Sí o no? Él tenía sabiduría, muchos. Tenía conocimiento de Dios. Estuvo con moralidad. Él era sincero, pero se cayó. Para nosotros, no. Es diferente a él. Por eso, para los cristianos, siempre tienes que cuidar del problema del sexo opuesto. Él no llegó a la meta, nosotros no podemos pasar por la prueba. Sí, es verdad. Por eso la Biblia dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engañado del pecado. Se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué? Ninguno de vosotros. Porque ninguno de vosotros está incluido a los pastores, a los ancianos, a los religiosistas. Todo. No puede escapar del problema del sexo opuesto. Es verdad. Todos los jóvenes, todos los adultos, es igual. Es igual. De tal manera, de tal padre, de tal hijo. El hijo de David también cometió el pecado de la fornicación que se llama Amnón. Él también cometió el pecado de la fornicación. ¿No? Para los cristianos, tenéis que cuidar. Tienen que controlar sobre el problema del sexo opuesto. Es un gran problema, ¿no? Pero, ¿cómo podemos controlar el problema del sexo opuesto? ¿Cómo podemos vencer la tentación del sexo opuesto? ¿No? Ya. Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39.
versículos 9 y 10. Aquí una persona que se llama un joven. ¿Quién es? José, ¿no? Sí, sí. Nuestro José no hoy. Sí. Versículos 9 y 10, leamos juntos. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a Josué cada día y no escuchándola, y él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Mirando la reacción de José. Él dice, versículo 9 pone, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mira, él no ha dicho, yo pecaría contra su marido. ¿Sí o no? ¿Por qué? Él dice, pecaría contra Dios. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Él, ¿cómo puede escapar de esta situación? Él siempre debe tener conciencia de estar delante de Dios. Sí, todo el pecado no podemos cometer contra otra persona, sino contra Dios. Sí, hemos cometido el pecado en este mundo, mientras estamos viviendo en este mundo. Pero todo el tipo de pecado cometiendo contra Dios. Él sabía bien sobre este tema. Nuestro pecado igualmente. Por eso, cuando comete el pecado, siempre tiene que pensar sobre ese tema. Debe tener conciencia de estar delante de Dios. Delante de Dios. Por eso él dice, ¿pecaría contra Dios? No. En latín, coram significa delante. Deo significa Dios. La palabra compuesta significa delante de Dios. Coram Deo. Coram Deo. Esa palabra que decía los reformistas de religión para que los cristianos piensen enaltecido el hombre de Dios, bajo la autoridad de Dios y para vivir en Dios. Más que comportamos bien ante los mundanos. Más que vivir bien en este mundo, tenemos que vivir pidiendo la buena voluntad de Dios. Esto eran 5 eslóganes, ¿no? 5 eslóganes sobre los que insistan los reformistas de religiones. Solo escritura, sola la fe, solo gracias, solo Cristo, gracias solo a Dios. Los que vivimos hoy en día la vida de Coram Deo es temor siempre a Dios que está delante de mí y ver cosas desde el punto de vista de Dios, confirmar en Dios que está siempre conmigo y no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres tenemos que guardar la misma fe. Por eso, Coram Deo. ¿No? José siempre tiene la conciencia de Coram Deo. Para nosotros igualmente, si tiene conciencia de Coram Deo, no podemos cometer el pecado continuamente. Podemos guardar nuestra fe continuamente hasta cuando la segunda venida del Señor. Sí. ¿Cómo podemos vencer la tentación del diablo? Siempre tiene que llevar la conciencia de Coram Deo. En latín, coram significa delante y Deo significa Dios. Delante de Dios.
Por eso él dice, ante Dios, delante de Dios, ¿cómo puedo cometer el pecado? ¿Cómo puede pecar contra Dios? Ya no. Él dice. Especialmente, no hay manera para vencer las pasiones de juvenil. Las pasiones. Primeramente, siempre tenemos que llevar esa conciencia, coram Deo, delante de Dios. Por eso, José no podía cometer el pecado. Es verdad. Y segundo, versículo 11 y 12. Para los jóvenes, leen junto, ya. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa de allí. Y ella no lo asió por sus ropas, diciendo, duerme conmigo. Sí. Para los jóvenes, si recibe esa tentación, ¿qué quiere hacer? Gracias, señora. ¿Sí o no? ¡Qué suerte! Por favor. La Biblia dice, entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Sí? Huyó y salió. Tiene que escapar de esta situación. ¿No? Generalmente no puede vencer las pasiones de juvenil. No hay otra manera. Por eso, si es posible, tiene que escapar de esta situación. Esto es la manera posible. Pero no es el fin. ¿No? Busquemos en la Biblia. Segundo Timoteo capítulo 2. Segundo Timoteo capítulo 2. Versículo 22. Segundo Timoteo capítulo 2, versículo 22. Ya. Todos los hermanos leen junto, ya. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. La Biblia dice, huye también de las pasiones juveniles, como José. José huyó y salió. ¿Sí o no? Sí. Él sabía bien la voluntad de Dios y sabía bien la manera de que escapa de esta situación. Por eso él vivió según la palabra de Dios. Escapó. Esa es la verdad. Pero esto es una manera pasiva. Y huye también de las pasiones juveniles y luego sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Tiene que perseguir a los cristianos. Tiene que venir a la iglesia. Si se queda en la iglesia continuamente, no podemos cometer el pecado de la fornicación en el tiempo de los juveniles. Es verdad. Por eso, en el día, esfuércese trabajando. Y en la noche, durmase pronto. ¿Está bien? Sí. Todo simple.
si a las 10, a las 11 tiene que dormirse. Todo. ¿Sí? No cometa el pecado. Además, si no viene a la iglesia, ¿qué quiere hacer? Generalmente, si no viene a la iglesia, puede darle la gloria a Dios en su casa. No. Comete mucho pecado, ¿sí o no? Sí. Por eso la Biblia dice, sigue. ¿No? Por eso, escape y siga a los cristianos continuamente. ¿No? Por eso, hemos visto segundo instrumento de Satanás. Queremos ver último instrumento de Satanás, ¿no? 2 Corintios capítulo 2. Segundo Corintios capítulo 2. Versículo 10 y 11. Página 1525 en el Nuevo Testamento. Segundo Corintios capítulo 2, versículo 10 y 11. Leamos juntos. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si a alguno he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gana ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sí? Por eso el diablo puede utilizar el corazón que no perdona con otras personas. Aquí. Versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Sí? La Biblia dice, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Pero si ama a enemigo, no puede perdonar con lo que me produce herida. ¿Cuál es más fácil entre el perdón y el amor? ¿Cuál es más fácil? Perdón. El perdón es una pasiva, pero el amor es una positiva. Esa es la verdad. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos ha dado el perdón de pecado y luego nos ha dado el amor de Cristo. Por eso se murió por nuestro pecado. Es verdad. Porque le perdona al que me produce la herida. ¿No? Colosenses capítulo 3, versículo 15, el Señor Jesucristo nos llamó. ¿Para qué? ¿Por qué? Nos dará la paz verdadera. En la Biblia se manifiesta el propósito de la salvación. Porque el Señor Jesucristo nos llamó, nos dará la paz verdadera. Por eso, después de recibir la salvación, todos los cristianos tienen la paz en su corazón. Antes de recibir la salvación, tenía miedo de Dios. Pero ya no. Es verdad. Lo tiene la paz, ¿no? Pero si no perdona cuando lleva la vida cristiana, siempre me da opresión por el amor de Cristo. Y no hay paz verdadera al dormirse, ni al llevar la vida cristiana y en el trabajo, en la vida cotidiana. Sí. Segundo, ¿por qué? Porque tenemos que perdonarle a otras personas. ¿Por qué? Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 2. Efesios capítulo 4, versículo 2.
Leamos juntos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, ¿no? Sí. En el Nuevo Testamento se manifiesta más de 40 veces la palabra de unos a otros. Pero, ¿por qué se manifiesta más de 40 veces? ¿Por qué? Para nosotros no somos perfectos cuando hace la vida cristiana, ¿sí o no? Para nosotros podemos cometer un error con otras personas mientras estamos viviendo en este mundo, al llevar la vida cristiana, ¿sí o no? Sí. Además, una persona que nunca recibió el perdón de otras personas no puede perdonar a otras personas. Es porque algunas veces yo perdonaría a estas personas y algunas veces esa persona me perdonará también. Por eso la Biblia dice unos a otros. Para nosotros no somos perfectos cuando hace la vida cristiana y después de recibir la salvación. Antes de recibir la salvación igual. Por eso para nosotros podemos cometer un error contra otras personas en aquel momento. ¿Cómo quiere hacerlo? ¿No? Perdonaos unos a otros. ¿No? Por eso, una persona que nunca recibió el perdón de otras personas no puede perdonar a otras personas. Para nosotros, porque ¿cómo podemos recibir el perdón de pecado por nuestro Señor? ¿Éramos perfectos? ¿Cómo no éramos perfectos? No. Somos pecadores hasta hoy. ¿Hasta cuándo irá al cielo? Es verdad. Por eso, por favor, antes de terminar este tiempo, si recibe una herida en sus corazones, por favor, tiene que perdonar a los hermanos. La Biblia dice, amad a vuestros enemigos. Si aunque ame a nuestros enemigos, no podemos amar a nuestros hermanos. Alguna persona dice, para mí no puede aguantar más. ¿Hasta cuándo? Para mí no puede perdonar a él. Imposible. ¿Por qué? Usted no ha recibido el perdón de pecado por nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, no perdona más. ¿Por qué? Muy cara dura. ¿Sí o no? Sí. Por sí mismo recibió el perdón de pecado. Pero, porque no perdona a él, por favor. La Biblia dice unos a otros. Y tercera causa, San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15. Esto es el Padre nuestro, ¿no? Sí. 14 y 15, leamos juntos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es nuestro Padre. Después de recibir la salvación, para los cristianos, puede entender el contenido del Padre nuestro. Sí, es verdad, ¿no? Para los cristianos, para los que se salvan, puede entender sobre este tema. ¿Sí o no? Sí. Por eso, para nosotros podemos orar mucho como así. ¿Sí o no? Mirad bien la condición de perdón de nuestro pecado. Primero, si le perdona a los hombres sus ofensas, también puede ser perdonado por mi culpa. Pero si no le perdona, tampoco seré perdonado por mi culpa.
La Biblia dice. Ahora está orando. ¿Cómo así, no? Sí. Por favor. Por favor. La Biblia dice, amad a vuestros enemigos. Pero, al que me produce la herida en nuestro corazón, no es nuestros enemigos. Nuestros hermanos. Primero Pedro capítulo 4, versículo 8 pone, tened ferviente amor entre vosotros. ¿Por qué? El amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? Primero Juan capítulo 4, versículo 20-21 pone, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Esa es verdad. Esa es verdad. No son perfectos antes de recibir salvación y después igual. Hasta cuando la segunda venida del Señor, nosotros siempre cometeremos el pecado, cometeremos un error contra nuestros hermanos, con otros hermanos. En aquel momento, ¿qué quiere hacer? ¿No? Por favor. Hoy, a través del capítulo 9 de Josué, aprendemos sobre las maquinaciones de Satanás y los instrumentos de Satanás. Siempre Satanás apareció como ángel de luz y citó la palabra de Dios. Por eso, para los cristianos, por favor, tienen que llevar el conocimiento, el discernimiento de la palabra de Dios para distinguir lo verdadero de los falsos. ¿Sí o no? Y luego aprendemos sobre los instrumentos de Satanás. Primero, lo material. Segundo, sexo opuesto. Tercero, perdonar. Simple, ¿no? Si no ha solucionado este problema hasta hoy, por favor, antes de regresar a sus casas, tiene que solucionar perfectamente. A través de este asunto tenemos que reflexionar sobre nosotros mismos. Y luego, si hay un error, por favor, haga el arrepentimiento antes de regresar a sus casas. Antes de salir de esta habitación, este salón, por favor, tiene que solucionar perfectamente en nuestro corazón, por favor. ¿Vale? Sí. Ya oremos juntos. Señor, gracias por salvarnos por la sangre de Jesucristo. Gracias por limpiarnos siempre con la palabra del Señor y cambiarnos para santos. Gracias por guiarnos dentro de la multitud de los santos y permítenos hacer comunión dentro de la iglesia. Señor, dentro de nosotros hay hermanos y hermanas que están en las dificultades de la salud, dificultades de la economía, dificultades de la vida y teniendo muchas tentaciones. Pero, Señor, sabemos que estamos atribulados en todo, más no angustia. En apuros, más no desesperados. Perseguidos, más no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Señor, darnos una fe más grande para que podamos ganar en esa dificultad. Y ánimo que nos ha dado el Señor y para que podamos ganar para vivir fuertemente. Señor, en este tiempo queremos dar la gloria a Dios. Hoy, Señor, a través de su palabra aprendemos las maquinaciones de Satanás y los instrumentos de Satanás. Y luego, después de
después de cuando hace la vida cristiana, nos dará la sabiduría más para vencer la tentación del diablo, por favor. Hoy, también en el resto del tiempo, queremos dar la gloria a Dios. Señor, sabemos que está cerca la segunda venida del Señor. Por eso, para nosotros, no tenemos mucho tiempo. Por eso, a través de nuestra vida, queremos aparecer la voluntad de Dios. Alrededor de nosotros hay muchas almas perdidas. ¿Cómo sería? Señor, les dará una oportunidad más para recibir la salvación. Primeramente, queremos limpiarnos en nuestro corazón para utilizar bien en tu mano, por favor. Señor, en la iglesia hay muchos trabajos. Hoy también el Señor está buscando un trabajador. Por eso, Señor, tiene que utilizarnos nuestra vida en tu mano, por favor. Solamente queremos dar la gloria a Dios. En el nombre de Jesucristo, que nos ha salvo, hemos orado. Amén. Cantamos.